Juan Ramón Rayo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter, ¿cómo estamos? Ya es la segunda vez que lo meto, pero es que como hoy ha dicho que, oye, anda que no llevaba yo avisando que esto iba a subir. No, el que lo avisó fue Juan Ramón Rayo, el que dijo, oye, que las cosas apuntan a que podemos llegar a superar los 2 dígitos, que esto no solo no baja, sino que sube. No fue Calviño, fuiste tú, Rayo, y desgraciadamente has acertado. Sí, a ver, la verdad es que aunque nos pueda sorprender a todos, desde luego ya hubo algunos que dijeron que esto había tocado techo, que esto estaba de capa caída, y algunos dijimos que, bueno, esto está por ver, ¿no? Además ya lo hemos dicho varias veces, no es solo la primera vez, porque regularmente aparecen cánticos de no, esto ya se ha terminado. Aparecieron a principios de año, aparecieron en abril, volvieron a aparecer en junio, en mayo, perdón, y ahora pues nos encontramos con récord tras récord. El 10,2% no solo es el dato más alto en los últimos 37 años, es que además la inflación subyacente, que yo creo que es lo significativamente más preocupante, sigue subiendo y subiendo y subiendo y ya está en el 5,5%. Esto es quitando la influencia de petróleo y de alimentos no elaborados, es decir, de lo que se nos dice que es lo que está subiendo y que es lo más volátil y lo que está llevando al alza la inflación. Bueno, que si quitamos eso, ya lo estructural, lo mollar, está en el 5,5%. Y es que además no tiene una trayectoria que nos haga pensar que ha tocado techo, ni mucho menos, porque la pendiente va subiendo desde mediados del año pasado, mes tras mes, de manera ininterrumpida. No solo eso, sino que si nos fijamos en el dato de inflación intermensual, el de este mes frente a mayo, está en el 1,8%. 1,8% para que nos pongamos en perspectiva, sería que si se mantuviese este mismo dato todos los meses del año, que aquí también hay estacionalidad y demás, pero para que veamos la barbaridad que es esto, ¿no? Terminaríamos el periodo de 12 meses, un año, por encima del 20% de inflación. U otra forma de interpretar este dato, para ponerlo en perspectiva. Este sábado Sánchez anunció un paquete de medidas muy intenso para combatir la inflación, para contrarrestar los daños que estaba generando la inflación, y una de las más mediáticas, la que copió a Macron, el cheque antiinflación de 200 euros, fue esta, ¿no? Pues vamos a darles a las familias de menos de 14.000 euros de ingresos anuales, les vamos a dar un cheque para el poder adquisitivo que han perdido por la inflación, pues compensarlo. Bueno, imaginemos una familia que tiene unos ingresos de 10.000 euros anuales, es decir, que entraría entre los que reciben el cheque. Bueno, pues un 1,8% de inflación significa que este mes, aproximadamente, solo en un mes, ha perdido sobre sus ingresos anuales un poder adquisitivo de 180 euros. O dicho de otra manera, el cheque de Sánchez en un mes se lo ha comido la inflación. Qué barbaridad. El ejemplo no puede ser más descriptivo. Es que los titulares son ya cosa caduca antes incluso de que entren en vigor, porque la realidad les va superando a una velocidad que en la Fórmula 1 es cuando dicen que te ha quitado las pegatinas con el adelantamiento. Pero vamos a ver, Rayo. Dices tú, subida intermensual de un mes a otro del 1,8% de los precios. Sin embargo, el PIB solo sube un 0,2%. Estamos ante lo que los economistas llamáis estanflación, que es lo peor, es decir, estancamiento, inflación, y luego, si la economía parece que se estanca y las familias están reduciendo los gastos porque esto ya no es una cuestión del INE, esto es una cuestión de lo que tú y yo vemos. Ves que la gente se corta al comprar en el mercado, que va ahorrando cada vez más, que, oye, pues no pongo la luz, miro a ver si pongo el aire acondicionado, vacaciones, si vamos no salimos a tomar algo. Y sin embargo, ya no solo los precios que nos dicen que es por culpa de Rusia y tal, sino todos los precios están disparados. Rayo, esto es un círculo no virtuoso, precisamente. Es un círculo vicioso.
Sí, sobre esto, primero aclarar, porque lo he escuchado en muchas ocasiones y incluso algunos economistas lo han deslizado y creo que es un error que no es, tú no lo has cometido, pero que oyendo lo que has dicho, eh, los precios están subiendo al 1,8% y la economía crece al 0,2%, has dicho esta inflación, ese sería el término correcto, pero hay algunos que dicen, bueno, estaremos en recesión, porque si solo crecemos el 0,2 y los precios están subiendo un 2, en realidad estamos decreciendo prácticamente un 2. El dato del 0,2 ya tiene corregida la inflación, es decir, es un crecimiento después de inflación, es un crecimiento real. Pero es cierto que, claro, si solo crecemos el 0,2 y los precios están disparados, si esto se mantiene así, estaríamos más bien en una estanflación, como decías. Claro, vamos camino de. Si no hay un rebote del PIB en el siguiente trimestre, pues efectivamente estaríamos en una situación de atonía en el crecimiento, no se mueve aquí nada, pero pese a no moverse nada, los precios están disparando. ¿Y tú Normalmente los precios se disparan. crees que puede haber ese rebote del PIB en los próximos trimestres, en los 2 próximos trimestres? A ver, yo creo que la economía española hasta mayo al menos no ha estado en dificultades muy serias. Es más, tenemos los próximos meses las bazas, o la gran baza del turismo, de la recuperación turística. No quizá del turismo interno o interior, por lo que decías, pero sí del comercio, del turismo, perdón, exterior. Entonces, creo que las grandes dificultades económicas para la economía española vendrán sobre todo en la parte final del año. Lo que pasa que, claro, a partir de ahora a ver quién se fía de las estadísticas del INE. Porque si el mes que viene nos dicen, no, es que hemos crecido en este trimestre un 5%, pues bueno, a lo mejor es un rebote que se podría haber dado, no digo que no, o a lo mejor es que nos estamos inventando las estadísticas a gusto del consumidor, que en este caso es el gobierno. Entonces, ¿hay riesgo de esta inflación? Pues yo creo que es un riesgo muy cierto, básicamente porque los bancos centrales están intentando frenar la inflación, pero probablemente sin hacer lo suficiente, porque frenar la inflación haciendo lo suficiente sería muy duro. Entonces, si frenas la economía, pero no la frenas lo suficiente como para que la inflación también se frene, tendrás frenazo económico con inflación, quizá con no tanta inflación como si no hubieses frenado la economía, pero no lo suficiente como para que la inflación deje de aparecer en los titulares. ¿Te imaginas, Juan Ramón, ahora que citas el INE, a esos trabajadores, funcionarios que llevaban mucho tiempo trabajando, haciendo encuestas y estudios en el CIS y han visto cómo todo el trabajo de tantos años se ha ido por el sumidero? Porque claro, ahora todo el mundo habla de el CIS de Tezanos. Antes decía, el CIS dice, el CIS publica, el CIS cree, pero ahora es el CIS de Tezanos. Y, y eso es lo que están pensando ahora mismo muchos funcionarios, muchos trabajadores serios, rigurosos del Instituto Nacional de Estadística, que saben algo que tú acabas de decir, que ya siempre estará la sombra de la duda sobre el INE mientras esté el gobierno de Pedro Sánchez, porque pase lo que pase, la sombra va a estar ahí. Porque claro, te has cargado a uno porque los datos no gustaban, cualquier dato que venga de precios del Producto Interior Bruto, los expertos lo vais a tener que poner en cuarentena. Sí, totalmente. Yo hoy, de hecho, he escrito un artículo que lo he titulado El INE de Tesanos, porque es que ha quedado así mancillado el INE. A ver, yo creo que hay críticas metodológicas que ha hecho el gobierno, que si es verdad, porque no estamos en las tripas del INE, ninguno de nosotros estamos, pero si es verdad que eso es lo que hacía el INE, pues es bastante cuestionable. Por ejemplo, a la hora de medir la inflación, solo contemplaban, según lo que se ha filtrado, el INE lo medio desmintió, pero bueno, habría que ver la metodología, bueno, más que la metodología, el origen de los datos que toman, que eso es lo que no sabemos, la metodología más o menos sí, pues solo tomaban los datos de la tarifa regulada de la factura eléctrica, de la electricidad. Entonces, como durante el último año lo que se ha disparado de precio ha sido precisamente la tarifa regulada, no la tarifa de mercado libre, que tomes solo esa parte del mercado, que además ni siquiera es la mayoritaria, es en torno al 35% del total, pues lo que hace es sesgarte los precios al alza.
Entonces, claro, si esto es así, pues lo hacían mal. Es verdad que eso a medio plazo se va a corregir, porque ahora que los precios del mercado libre están subiendo y los de la tarifa regulada ya subieron todo lo que tenían que subir, pues ya no va a haber más subidas o no mucho más intensas de la factura eléctrica por esa vía, pero si tú más ahora los datos del mercado libre sí están subiendo. Pero claro, esto, que puede ser una crítica metodológica válida, no lo puedes dilucidar a través de un volantazo en la presidencia del INE porque desde el punto de vista del gobierno no se estén dando bien los datos. Porque es lo que decías, a partir de ahora, aunque a lo mejor se haga aplicando una metodología mejor, si baja el IPC, ¿cómo sabemos que es porque efectivamente se estaba midiendo mal y no porque el gobierno quiere manipular el IPC para hacernos creer que los precios son más bajos de lo que realmente son? Es que el nombramiento, porque el presidente del INE lo nombra siempre el gobierno, que esto ya sería discutible, no tendría que ser así, pero es siempre así. Pero hasta ahora los nombramientos del INE iban sin encargo, o al menos sin encargo explícito. Este es un nombramiento con mandato. Oye, te nombro para que revises al alza los datos del PIB y a la baja los datos del IPC. Con lo cual es que se pierde la credibilidad que pueda tener el INE y los funcionarios del INE, incluso la propia persona a la que van a nombrar presidente, que previsiblemente será Israel Arroyo, el exsecretario de Estado de Seguridad Social, que nos dijeron, por cierto, que había dimitido por motivos personales hace una semana, cuando dimitió para prepararse para el asalto del INE. Bueno, yo de Israel Arroyo técnicamente tengo muy buena opinión, pero claro, por muy buena opinión que tengas, lo van a nombrar para que haga algo, instrumentalmente para algo, y por tanto, si termina haciendo ese algo, ¿lo hace por rigor o lo hace por obediencia? Vaya papelón. Vaya papelón. Oye, siempre intentamos ser justos, estar dentro de el rigor mínimo exigible, ¿no? Para un medio de comunicación o el máximo que nosotros mismos nos exigimos y por eso tratamos de huir de las exageraciones y recordamos que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, no ha inventado algunas de las cosas de las que estamos viendo, que ya se hacían en el pasado, pero lo que yo no recuerdo, Rayo, es que a un gobierno se le enfrentaran tres poderes económicos de la Administración del Estado como el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística y la CNMV en el último mes. Esto me parece que yo he estado intentando recordarlo durante toda la tarde. Digo, oye, algún gobierno al que el Banco de España tenga que decir que, por favor, dejen de atacarme, el gobernador, el de el INE, que se va por las presiones, y el de la CNMV dice que, hombre, lo que está haciendo quizá el gobierno con prisa, saltando Indra. Oye, los tres, que es que no son externos, que son internos de la Administración del Estado, Rayo. Sí, efectivamente. Yo solo recuerdo un caso que fue Montoro contra la AIREF, contra Escrivá, precisamente, porque la AIREF decía que no les daba los datos de déficit municipal para estimar correctamente las cuentas y la situación real de las cuentas de España. Pero fue una administración. Claro, que todas, y además todas ellas gente que ha nombrado el PSOE o que ha conombrado el PSOE, porque Hernández de Cos lo apoyó el Congreso del PSOE. Claro, que toda esta gente que en su momento tú has visto como buenos profesionales para dirigir estos organismos, ahora te estén criticando, y además no críticas pequeñas. El gobernador del Banco de España está diciendo efectivamente que se está cuestionando su autonomía porque es que emite no una opinión subjetiva, sino una opinión técnica, y se le lanzan todos los ministros encima de la cabeza, básicamente diciéndole que no se le ocurra hablar, y además de manera sistemática. Con el INE directamente se lo han cargado, y se lo han cargado porque no porque el señor del INE haya cambiado, el expresidente haya cambiado la metodología. Él ha venido aplicando la misma metodología que ha venido aplicando el INE siempre. Si esa metodología no le gustaba al gobierno, pues en 2018 le podría haber dicho, oye, cámbiala. Pero claro, no, se quiere cambiar ahora porque esa metodología crees que te perjudica. Si esa metodología ahora te favoreciera, no la querrías cambiar. Entonces, claro, el del INE supongo que habrá dicho, no lo vamos a cambiar ahora para que a vosotros os salgan mejor las cuentas. Esto no es riguroso, esto tiene que ser un cambio más de largo plazo y no ahora de prisa y corriendo para rebajar el IPC rompiendo la coherencia de la serie o para subir el PIB.
es claro, efectivamente, que haya un asalto a las instituciones, la del CIS que has mencionado al principio, pues ya es total, absoluta, para ponerlas al servicio de los intereses del partido. Con este nivel de agresividad yo tampoco lo recuerdo. Oye, me ha venido bien que recordaras lo de Montoro contra la AIREF, que es verdad, para sumar la cuarta institución económica contra el gobierno, porque la AIREF es la que ha dicho, oiga, ni siquiera nosotros tenemos los datos de ejecución de los fondos europeos, y ha acusado de opacidad al gobierno de Sánchez. Ha habido momentos en los que uno, otro, tal, pero los cuatro, sí, todos, el póker no lo había conseguido. Y además de manera continuada, porque no solo en un asunto. Contra el Banco de España la campaña es continua, es decir, opine de salario mínimo, de pensiones, de políticas públicas frente a la pandemia, todo. Es decir, cualquier cosa que diga el Banco de España, el ataque es, y además incluso ya con casi insultos, ¿no? Escribía el otro día diciendo, no, es que los que abren el debate de la indexación de las pensiones son viejunos, o sea, ya una cosa incluso chabacana a la hora de mantener un mínimo debate riguroso y honesto. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, gracias por tu análisis riguroso y honesto aquí en La Noche de Radio. Un abrazo. Un abrazo, hasta la semana que viene.